¿Cómo les va a todos tanto tiempo? Bueno, estamos con el nuevo confinamiento, con la nueva cuarentena, con la nueva fase uno que nadie quiere reconocer, especialmente el gobierno no quiere reconocer que esto se llama fase uno. A ver, ha habido muchísimos errores por parte del gobierno. Uno podría decir que en la primera cuarentena, la del año pasado, que empezó el 19 de marzo del 2020, el gobierno, como tantos otros países, no tenía demasiada información, los había ganado el miedo, lo cual era, si se quiere, lógico. El sistema de salud estaba, si se quiere, podía ser complicado, no estaba preparado, probablemente no había las suficientes camas. Las imágenes en aquel momento de Italia, llevando camiones con cadáveres, de España, donde estaba todo colapsado, de Estados Unidos mismo, donde por una irresponsabilidad de Trump no se tomaba conciencia de lo que era el COVID-19. Bueno, todas esas imágenes me parece que calaron muy profundo en el gobierno para llevar a cabo la cuarentena más larga del mundo, ¿no? Que evidentemente no dio resultado. Hoy queda claro que no dio resultado. Pero, digamos, en ese caso el gobierno podía tener algún atenuante. No se sabía del virus lo que se sabe hoy, no había vacunas, había un montón de circunstancias que, digamos, a la hora de ser ecuánime y no meterse en la grieta boba, uno podía decir, bueno, el gobierno hizo lo que podía en ese momento. Hizo con la información que tenía, hizo lo mejor que pudo. Sin embargo, ahora me parece que la cosa es distinta. La cosa es distinta porque tenemos mucha más información, porque ya pasó un año, porque ya estuvimos en la cuarentena más larga del mundo, porque debimos empezar a negociar las vacunas antes. A ver, es cierto que todos los países han recibido menos vacunas que las que compraron, pero también es cierto que hay muchos países que han lidiado mejor con el tema de las vacunas que la Argentina. Sin meternos en el desastre de lo que fue la negociación con Pfizer, ¿no? Donde ni Carla Bisotti, ni antes Ginés González García, ni el propio presidente de la Nación explican verdaderamente cuáles fueron esas incompatibilidades legales que nos privaron de tener esa vacuna, que es la mejor del mundo, a pesar de haber sido la Argentina el banco de pruebas más importante para el desarrollo de esa vacuna, o tal vez uno de los más importantes. No hay nada claro. Ahora, esta cuarentena recargada o esta cuarentena parte 2 es responsabilidad en gran parte del gobierno, y ya esos atenuantes que hubieron en algún momento, esos atenuantes ya no existen, y ya el gobierno no puede echar mano, ¿no?, a no saber, a la falta de información, a la desesperación y al miedo. Hoy no, hoy, un año después de todo lo que pasó, más de un año después de todo lo que pasó, más de un año después de la cuarentena más larga del mundo, no se puede estar pensando, bueno, que el gobierno no sabía, que hicieron lo mejor. En el medio, tuviste el vacunatorio VIP, tuviste el disparate de lo que fue la Semana Santa permitiendo el turismo, tuviste las chicanas entre oposición y oficialismo que han sido un desastre, porque hay algo que también es cierto y que me parece que hay que decirlo: la oposición estuvo a la altura del oficialismo. Es decir, si tenemos cuestiones que han sido completamente muy poco serias por parte del gobierno, también hemos tenido una oposición muy poco seria. Y esto me parece que también hay que decirlo. La oposición también se comportó de una manera que, digamos, no ha estado a la altura de las circunstancias. Es cierto que el kirchnerismo es el que tiene que gobernar, pero también no es menos cierto que la oposición tiene que jugar un rol responsable. Y la oposición, Patricia Bullrich, Iglesias, en algunos momentos Carrió, no han demostrado ser una oposición responsable. Por supuesto que me podrás decir, sí, pero también lo tienes a Zanini, lo tenés a Berbisky, por supuesto, todo eso es un desastre. Ahora, que eso sea un desastre no quita que lo del otro lado
no lo sea. No quita que la oposición no haya estado a la altura de las circunstancias. La gestión del gobierno ha sido un desastre en la pandemia. Había empezado bien. Uno podría decir que por lo menos entendía. Ahora, la discusión con Larreta por las clases, las peleas entre Cristina y Alberto y la permanente pregunta sobre quién gobierna y quién es el líder y cuál es el proyecto, en este contexto son muy molestas. El tema de correr la fecha de las elecciones, el tema del fútbol, el tema del fútbol es un disparate. Me parece que el gobierno, ya que nos pide un sacrificio, debería, tomar decisiones serias, verdaderamente serias. ¿Alguien por caso cree que esto va a durar 9 días? En serio. ¿Alguien por caso cree que esto va a durar 9 días? Ojalá que sí, ojalá que 9 días sean necesarios. Yo con esto no estoy en contra de las medidas. Es más, creo que ante la falta de vacunas como tenemos, porque hoy tenemos falta de vacunas, más allá que los pronósticos de llegada de vacunas son bastante halagüeños, pero, hoy tenemos falta de vacunas. Y frente a la falta de vacunas, con un virus completamente disparado, que nadie te explica por qué la Argentina hoy es uno de los países, ¿no?, con récord de contagios, si no es el país, ¿no?, en relación con su población, con más contagios del mundo. Nadie explica por qué pasa eso. ¿Por qué otros países que han, en teoría, tenido un manejo menos responsable, como Brasil, por caso, ¿no?, tienen menos contagios que la Argentina, ¿no?, en relación con la población, en relación por cada millón de habitantes? ¿Por qué? Del otro lado, Uruguay, que en teoría manejó mucho mejor la cuestión que la Argentina y que Brasil, tiene una tasa cercana a nosotros. En realidad poco se entiende de todo esto. Pero yo no estoy en contra de las medidas, pero también hay que ser honesto y hay que decir que estas medidas extremas, por cierto, tienen su causa, ¿no?, en la mala acción del gobierno, en la irresponsable acción del gobierno, ¿no?, que han estado enfrascados en peleas políticas ridículas, pensando en las elecciones y no pensando en la pandemia, y no pensando en las terapias intensivas, el sistema de salud, los médicos, ¿no? El kirchnerismo ha hecho de kirchnerismo, ¿no? Y la oposición también. Pongo un ejemplo de la falta de seriedad. Horacio Rodríguez Larreta, que es una persona tan preocupada por la educación y que estuvo muy bien la lucha jurídica que tuvo con el gobierno nacional, porque a todas luces el gobierno nacional está invadiendo competencias propias de la ciudad. ¿Por qué ahora, en vez de suspender las clases, no pasa a la virtualidad? ¿Por qué razón no hace eso? Si está tan preocupado por las clases que directamente las suspende. ¿Cuál es la razón? Es incoherente, es contradictorio, ¿no? La explicación que da Patricia Bullrich sobre esto es un sinsentido increíble. Puede ser que el sistema no está preparado. Tuvieron más de un año para preparar el sistema ante una posible virtualidad y no lo hicieron. O sea, son tan responsables unos como los otros. Y nosotros estamos en el medio, ¿no? En el medio la gente se muere, en el medio la gente se interna, se infecta, termina en terapia intensiva, no puede trabajar, la pasa mal, es complicado. Y vemos un grupo de gente que se supone que es la que nos maneja, ¿no?, que está haciendo cosas muy poco profesionales. En la negociación con el tema de las vacunas ha sido una vergüenza. O sea, falló la política, falló la negociación, fallaron los negociadores, falló todo. Y tenemos al presidente, ¿no?, que muy suelto de cuerpo, de cuando en cuando, dice que el capitalismo, como consecuencia de la pandemia, se tiene que redefinir, ¿no?, que ya no se puede seguir pensando el capitalismo como se pensaba antes. Cuando todo el mundo ve que el capitalismo sale fortalecido de lo que sucedió. Te puede gustar o no, pero, también te puede gustar o no la ley de gravedad.
Y lo que se ve acá es que el capitalismo de determinados países centrales han salido fortalecidos, ¿no? La Argentina decidió, en vez de apostar por Moderna, Pfizer, apostó por China y por Rusia. No estoy diciendo que las vacunas sean malas, sino que simplemente se posicionó, ¿no?, en un lugar de la grieta que, bueno, obviamente es bastante más complicado que posicionarse en el otro lugar de la grieta. Y hay un manejo geopolítico de las vacunas, es cierto, ¿no? Y la Argentina se paró en uno de los polos de ese manejo geopolítico. Y esta es la verdad. Podemos estar discutiendo un montón de cosas, pero lo cierto es que el capitalismo sale fortalecido, el capitalismo demostró ser más eficiente, y te puede gustar o no, pero eso es lo que está pasando. Mientras tanto, nos hemos convertido casi en unos mendigos mundiales, ¿no?, pidiendo que alguien nos dé alguna vacuna. Y la verdad es que, por la información que hoy se dispone, si no hay vacunas, no hay cura. Si no hay vacunas, hay contagios. Si no hay vacunas, hay gente muriéndose. Es tan fácil como eso. No tenemos que seguir enloquecidos con un montón de otras cuestiones que no resuelven el problema, ¿no? Cuarentena fase 2, cuarentena recargada. Así estamos, hasta siempre.